Tener que estar siempre en lo correcto. Además de negar que han cometido un error, las personas que siempre quieren tener la razón tienen otros problemas. Primero, incapacidad para ver el futuro. La persona que siempre tiene que estar en lo correcto se aferra a la información vieja, desactualizada, que quizá puede haber sido acertada en el pasado, pero que ya no se adecua al presente ni a lo que es verdad ahora. Muchos confunden los hechos con las verdades. Antes del exitoso vuelo de Orville y Wilbur Wright en una máquina más pesada que el aire, el hecho era que los humanos no podían volar y jamás lograrían hacerlo. Si bien en ese momento eso era un hecho, no era una verdad. De manera similar, antes de que Roger Bannister rompiera la barrera de la milla en 4 minutos, los fisiólogos del deporte presentaban docenas de artículos muy convincentes como prueba del hecho de que dicha hazaña era humanamente imposible. La mayor parte de lo que llamamos conocimiento humano es solamente información que por convención se sostiene como verdad. También se le llama realidad consensuada, lo cual significa simplemente que es conocimiento considerado verdad por la mayoría. La historia está llena de relatos de nuevas grandes ideas o inventos ridiculizados por la sociedad porque la gente se negaba a ver más allá de la realidad consensuada. Se han destruido empresas por no haber podido reconocer una nueva realidad que se presentaba ante sus ojos. Hoy los cambios son más rápidos que nunca antes en la historia, por lo que resulta más riesgoso que nunca aferrarse a la idea de que lo que funciona hoy funcionará mañana. Si queremos aprender de los errores, debemos aprender a no decir nunca. Es una idea loca, jamás funcionará, sin importar qué loca pueda parecer. Necesitamos aprender al menos a suspender nuestra creencia en la realidad consensuada durante el tiempo suficiente como para escuchar abiertamente ideas y posibilidades nuevas. Los pensamientos rígidos no pueden oír ideas nuevas mientras siguen aferrándose a lo que creen correcto. Segundo, no aumenta su riqueza, conocimiento. La gente que siempre tiene que estar en lo correcto no suele aprender porque están demasiado ocupados teniendo razón en todo. Solo cuando están dispuestos a equivocarse cobra vida el aprendizaje. La riqueza y el bienestar aumentan únicamente cuando las personas aprenden a aprender de sus errores. Después de todo, hay muy poco conocimiento en el mundo que llegará a no ser obsoleto mañana, al año siguiente o en la próxima década. Los hechos cambian y así también nuestra mente debe cambiar. Tercero, más conflictos. Me acuerdo que de niño íbamos en familia a la iglesia metodista. Recuerdo haber preguntado a mi maestra de escuela dominical cuál era la diferencia entre nuestra iglesia y la iglesia católica. Me respondió, los metodistas siguen las enseñanzas correctas de Jesús y los católicos están equivocados. Tenía solo 10 años y sin embargo algo en esa afirmación me sonó a ridiculez. ¿Qué tan ridículo es esto? Las personas causan dolor, pena y derramamiento de sangre en nombre de su necesidad de probar que están en lo cierto. ¿Recuerdan el eslogan tan popular en los años de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética? Decía, mejor muerto que rojo. Y de hecho, hubo muchas ocasiones en que los dos países estuvieron al borde del holocausto atómico en nombre de sus creencias. Otra vez repito que lo que la mayoría de las personas o países insisten en que es correcto o incorrecto suele ser su punto de vista u opinión. Cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva, una opinión que sostenemos como correcta, sintiendo que cualquier cosa opuesta será incorrecta. Debemos aprender a pensar con mayor amplitud y aceptar que quizá haya afinidad de respuestas para cada pregunta. El cambio en estas cuestiones puede comenzar en nuestro sistema educativo, dejando de lado la creencia de que los alumnos deben esforzarse por el ideal de hacer o decir siempre lo que esté bien. Lo que causa conflicto entre las personas o las naciones es la necesidad de estar en lo correcto y la subsiguiente negación a ocuparnos de buscar mayor entendimiento. A medida que nuestro planeta se encoge al aumentar tanto el número de población, este pensamiento de correcto o incorrecto deberá ser reevaluado, porque de otro modo el mundo llegará a estar demasiado despoblado a causa de una guerra global. Como ex infante de marina e individuo que creció peleando, he notado mucha más paz en mi vida desde que he permitido que otros también tuvieran respuestas correctas. He disminuido mi utilización de los términos correcto e incorrecto y bien o mal. En lugar de eso, intento comprender distintos puntos de vista y reconocer que la gente difiere en sí.
He aprendido con dolor y pena que los puntos de vista opuestos no significan que alguien esté en lo correcto y otros en lo incorrecto. En nuestras escuelas, sin embargo, temo que aún estamos enseñándoles a nuestros hijos a tener mentalidades estrechas. Estamos plantando las semillas de la guerra, no de la paz. Cuarto, estancamiento de ingresos. En la mayoría de los negocios se les paga a las personas por lo que saben. Quienes siempre tienen que tener razón, como ya hemos visto, suelen estancarse, aferrándose con tenacidad a los nidos de lo que saben, en lugar de correr los riesgos que les proporcionaría un nuevo conocimiento. Como su conocimiento no cambia, su ingreso tampoco se modifica. En el peor de los casos son despedidos de la compañía porque ésta ha adoptado nuevas tecnologías o fabrica una nueva línea de productos para la cual el conocimiento de esa persona ya no sirve. Vemos esto todos los años en los cientos de miles de personas despedidas o a quienes se les ofrece un retiro anticipado porque el conocimiento que tienen ya no es de utilidad para la empresa. Quinto, futuros que se desvanecen. La persona que se aferra a ideas perimidas encuentra que su camino se hace cada vez más estrecho. A menudo la frustración y justificación aumentan y las oportunidades disminuyen. El mundo está cambiando, pero la persona sigue aferrada a los modos del pasado o ansía que vuelvan los buenos viejos tiempos. Sexto, ceguera interior progresiva. Al haber pasado mi infancia y juventud en Hawái, aprendí a amar bucear en el océano buscando peces y langostas. Solía ver a otros buzos volviendo a casa con pulpos que habían cazado en el mismo lugar donde yo buceaba. Yo nunca encontré ninguno. Un día le pedí a un buzo experimentado que me acompañara y me mostrara dónde vive el pulpo. Me llevó donde había una pila de corales muertos, señaló un hoyo. Yo miré esforzando mi vista al máximo, pero no vi nada. Pero entonces introduje mi lanza en el hoyo. Inmediatamente salió un pulpo enfurecido que se arrastró por el fondo y desapareció frente a mis ojos. Me di cuenta de que el pulpo siempre había estado allí ante mi vista, pero que yo no había podido verlo. Lo mismo sucede con los negocios y las inversiones. Me parece divertido cuando alguien me dice que no existen más oportunidades o que ya no hay más inversiones buenas. Las oportunidades están siempre allí. A lo largo de los años pude observar que cuantos más riesgos calculados, errores y correcciones hiciera yo, tanto mejor era mi vista. Sin embargo, también debo decir que frecuentemente las personas temerosas de cometer errores nunca llegan a ver las oportunidades, aunque las tengan brillando frente a sus ojos. La gente que no ve llama tiburones a los que ven, porque son capaces de aprovechar oportunidades que otros no llegarían a identificar. El problema es que la persona que siempre necesita tener razón deja de buscar en lugares nuevos. Séptimo, incapacidad para cosechar los beneficios de cuando les va mal. Demasiadas personas se obsesionan de manera desmedida por hacer todo bien y pasan la vida entera sin lograr hacer nada. Es el típico patrón de los perfeccionistas. Sus propios temores a cometer errores literalmente los paralizan. El progreso se logra andando el camino con los dos pies, como señaló Bucky Fuller. Descubrimos nuevos caminos y avanzamos cuando damos un paso más, mirando alrededor para ver dónde nos ha llevado, dando entonces otro paso para corregir el curso si fuese necesario, y seguir moviéndonos hacia adelante. El progreso siempre se logra mejorando lo que uno hizo o lo que ha hecho alguien más. Podríamos haber llegado a construir un Jet 747 si los hermanos Wright no hubieran arriesgado su patrimonio y reputación, para no hablar de su vida, construyendo y volando su rudimentaria máquina más pesada que el aire. Lo que los libros de historia suelen olvidar de decirnos es la cantidad de veces que los Wright fracasaron hasta que lograron despegar y la cantidad de veces que cayeron al suelo. Y fue a través de la aparentemente interminable serie de errores que se convirtieron en el chiste de los periodistas de su época. Fue solamente su disposición y voluntad por correr el riesgo lo que les llevó al éxito y eventualmente les dio un lugar permanente en los libros de historia. Octavo, potencial personal que se convierte en frustración. Suelo encontrar personas con gran potencial pero sin éxito profesional ni dinero. Algunas veces estas mismas personas hierven con frustración y envidia. Gran parte de su frustración proviene del hecho de que son demasiado duros consigo mismos. Saben que tienen lo que hace falta para progresar,
pero no se permiten cometer errores necesarios y recorrer la curva del aprendizaje que lleva a la satisfacción personal. Su hijo tiene gran potencial, decía el boletín de calificaciones que llevé a casa. Recuerdo haber ido con mis padres a las reuniones de la escuela y el maestro siempre decía lo mismo: Robert tiene mucho potencial, pero no se aplica. Ahora entiendo la frustración de mis maestros y también la mía. ¿Cómo podían esperar que manifestara todo mi potencial si cada vez que cometía errores era castigado? Pasé todos esos años sabiendo que había cosas que quería y podía hacer. Sin embargo, vivía la vida como dentro de un chaleco de fuerza por sentir que estaba mal equivocarse y que por sobre todas las cosas tenía que hacer lo correcto. No comencé a crecer y a aprender hasta que logré sacarme ese chaleco de fuerza y me atreví a cometer errores. Noveno, cada vez alejarse más del ritmo del momento. La gente que teme equivocarse suele ir más lento porque es demasiado cautelosa. El mundo se acelera, pero estas personas tienden a ir cada vez más despacio. Esto no significa que debamos ser temerarios, pero una vez librados del miedo a cometer errores, aumentan nuestras posibilidades de seguir en carrera. Pedirle a alguien que teme cometer errores que siga el ritmo del mundo moderno es casi como poner a un conductor de un Volvo en una carrera de autos de alta performance Indianapolis 500. El automóvil tiene la velocidad y potencia necesarias para ganar la carrera, pero el conductor está condicionado a un paso más lento, más sedado. No puede sobreponerse a sus hábitos y a la cautela que tiene en la vida durante el tiempo suficiente, ni siquiera para probar el máximo potencial del auto. Así es el conductor y no el auto quien pierde la carrera. Los conductores de carrera exitosos están condicionados a responder efectuando correcciones rápidas pero muy pequeñas y de manera gradual, que es lo único que funciona a altas velocidades. Saben lo que sucede cuando no reconocen ni admiten sus errores y no corrigen el curso como corresponde. Terminarán en los boxes o, lo que es peor, contra la pared. Aunque no nos guste demasiado, el ritmo veloz es un hecho en la vida moderna, lo sepa o no. La persona que teme cometer los errores constantemente opone resistencia a esto, y su resistencia aumenta su tensión, y de hecho también aumentan sus posibilidades de equivocarse. Como no puede reconocer y menos admitir que está quedando atrás, no puede corregir sus acciones, y por eso termina estrellándose. Necesidad de un cambio importante. El efecto a largo plazo de nuestro enorme e inadecuado sistema educativo suele ser la erosión de nuestra capacidad para funcionar bien en el mundo real. Muchos salimos del sistema careciendo de confianza en nosotros mismos porque nuestros corazones y mentes han sido aleccionados, por lo que no nos ha sido posible aprender acerca del lado positivo de los errores. Ya no podemos darnos el lujo de tolerar un programa educativo que castiga los errores honestos y no acierta en el diseño de programas que hagan uso pleno de nuestras capacidades naturales de aprendizaje. Debemos cambiar el curso de este anticuado mandato que está degradando a nuestra sociedad, erosionando la avidez de conocimiento de nuestros niños y causando dolor y frustración. El verdadero aprendizaje en sí ya puede ser lo suficientemente frustrante sin que haya un sistema que lo empeore. Debemos hallar un modo de enseñar por medio del amor y la amabilidad para que los sistemas de educación de lo correcto e incorrecto salgan a la luz como lo que realmente son. Sistemas de filtro que rechazan a quienes no logran andar ni conforman a esos sistemas. Debemos tener el coraje de crear nuevos entornos de aprendizaje, donde los errores sean aplaudidos y vistos como invalorable fuente de sabiduría, que es lo que en verdad son. Podríamos prosperar en función de alentar el pleno potencial de nuestros recursos humanos y en cuanto a proporcionar mayor felicidad a la vida de todos. Demos el siguiente paso en nuestra evolución para ver finalmente el modo en que todos nos beneficiaremos en progresión geométrica cuando vayamos por lo mejor que hay en nosotros mismos y apoyemos a otros para que a su vez lo hagan. Capítulo 12. Dios no crea gente estúpida, quizá lo haga nuestro sistema educativo. Donde hay caridad y sabiduría, no existe miedo ni ignorancia. San Francisco de Asís. Cursaba el 4º grado cuando por primera vez me di cuenta de lo dolorosa que podía ser la escuela.
Ya había descubierto que era aburrida y lenta, pero todavía no había llegado a ver la profundidad de su insensibilidad. Mientras observaba a la maestra pegar en el pizarrón la lista con las calificaciones de matemáticas, sentí mariposas en el estómago. Cuando vi que no era una de las víctimas cuyo nombre aparecía en la columna de aplazos, di un suspiro de alivio. Una vez más sentí que había vencido al sistema. Había pasado sin estudiar. Viendo a mi alrededor, observé que a algunos de mis amigos no les había ido tan bien. Una de las niñas, Marta, intentó esconder su calificación para que nadie la viera. De nada sirvió. Comenzando por las mejores notas en la parte superior y terminando con las peores al final, nuestra maestra acababa de establecer lo que ella daba en llamar el ranking de la clase. La pobre Marta estaba al final de la lista, una vez más. Marta era una niña dulce y tímida, con talento para la música y amaba a los animales. Pero cuando se trataba de matemáticas estaba perdida. Me acerqué para decirle algo que la animara, pero la maestra me gritó: "Te haré quedar después de horas si te veo hablando otra vez". Marta comenzó a llorar. Yo no sabía qué hacer. Cuando terminó la clase, algunos de los niños pasaron junto a ella señalándola, riendo por lo bajo y susurrando: "Tonta y burra". A juzgar por la expresión en el rostro de mi amiga, Marta había muerto un poquito ese día. Jamás olvidaré su mirada. No sé qué fue de ella, lo que sí sé es que no se graduó con nosotros en 1963. Hubo rumores de que nunca volvió a estudiar. Si eso es cierto, fue una gran pérdida para todos, porque en sus áreas de interés era talentosa de veras. Es un extremo este ejemplo. La mayoría de quienes lean este libro sabrán que no lo es. Por el contrario, en muchas escuelas del país, esto es más la regla que la excepción. Todos los días en nuestras escuelas hay niños humillados ante sus compañeros. Todos los días los niños sensibles como Marta mueren un poquito. Las escuelas han adoptado, sin siquiera pensarlo, cantidad de programas que estigmatizan a nuestros hijos según su nivel de aprendizaje, haciendo que los más lentos padezcan la cruel burla de los compañeros que aprendieron de este mismo sistema que ser el mejor y el más brillante es más importante que la amistad. ¿Quién sabe cuántas Martas existan en el mundo, víctimas de ese trato tan inhumano? Aunque hubiera una sola, ya es demasiado. Etiquetar a los niños, ya sea agrupándolos o formando categorías, hace que ellos crean en estos rótulos, sufriendo un trauma emocional que puede dejarles cicatrices perdurables. En última instancia, esto impide que alcancen su pleno potencial. En verdad dudo que poner etiquetas a los niños tenga algún valor, excepto quizá el de hacerles la vida más fácil a los maestros, ofreciendo un modo de separar a los alumnos lentos que no pueden responder automáticamente a los métodos de enseñanza estandarizados por el sistema. Continuar esta práctica de etiquetado de la forma que sea, sabiendo que daña la autoestima de niños inocentes, es algo imperdonable.